Hola, muy buenos días desde la ciudad de Lima, desde acá, desde la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos hoy día en una nueva sesión de eh, lectura, biblioteca y comunidad para hablar de un tema sumamente interesante que es la biblioteca visual. Hemos visto cómo la Biblioteca Nacional del Perú ha salido a hacer un montón de servicios, servicios telefónicos, cómo ha salido a repartir libros en unas motonetas, cómo ha abierto ayer una nueva biblioteca en el Agustino, o digamos, no una nueva biblioteca, la renovó completamente. Y este espacio también es un espacio para hablar sobre biblioteca, hablar sobre lectura en biblioteca y cómo hay distintos espacios para la lectura. Hemos hablado sobre la fake news, hemos hablado sobre la inclusión social, hemos hablado, en fin, de diversos temas. Y hoy día nos toca hablar de las narrativas gráficas, de la visualidad en la literatura, de esa literatura que a veces ha estado ajena en nuestras bibliotecas, que a veces no encontramos suficiente material y que por lo tanto queda un poco marginado porque no está dentro de los planes escolares o principalmente porque nosotros no somos lectores de ese material y no nos atrevemos y creemos que no lo vamos a poder manejar o que se nos puede volver peligroso, en fin. Cuando no entendemos, siempre tenemos miedo. Vamos a hablar del cómic, del manga y de la historieta, algo que ha estado presente en nuestra vida, en nuestra historia, mucho más allá de nosotros mismos. Ya desde la época después de la independencia, aparecieron las primeras historietas, las primeras tiras de humorística, generalmente asociadas a temas políticos. Luego han venido toda la serie de cómics que han venido principalmente del norte, de Estados Unidos o de Francia, especialmente de Bélgica, mucho más que de Francia, eh, con distintos estilos, con los superhéroes, con las figuras como tipo Tintín, o con lo más común en nuestros países, en Latinoamérica, con la tira cómica del diario. Y esa tira cómica que ha ido evolucionando, que ha tenido transformaciones, que ha tenido grandes exponentes como Quino o Liniers, hoy día son parte de la vida y de la ilustración en América Latina. Pero paralelamente ha ido desarrollándose la vida del cómics en Latinoamérica. Se ha ido desarrollando la vida de la historieta más allá de la tira cómica, sino que como libro o como revista. Y el manga, diríamos, probablemente me equivoque con la fecha, pero en los últimos 20 o 30 años ha comenzado a penetrar fuertemente, primero probablemente con la intervención de las series japonesas que veíamos en televisión cuando niños, y ahí nos fuimos acostumbrando a una estética, a una forma de ver, a una forma de dibujar, y eso hoy día se ha traducido en que gran cantidad de las audiencias, de los lectores, no solamente leen eso, sino que prefieren eso. Es su lectura prioritaria, es su lectura especial. Entonces, cuando hablamos que la biblioteca se ha vuelto visual, no es porque pongamos un elemento más o un elemento de atracción para un público joven, por ejemplo, sino que es un elemento radical y importantísimo de entender que así como a algunos les gusta la poesía, a otros el deporte, hay otros que les gusta la literatura visual, las narrativas visuales. Y es eso, y de eso vamos a conversar. Tenemos dos tremendos expertos hoy día, dos tremendos expertos, uno que juega de local, que es nuestro amigo Renzo González, y Hola, Gonzalo, ¿qué la... tal? Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un Y nuestra gusto. invitada de internacional, que es Aura Shaide Esquivel, que Hola, ¿qué tal? viene... Hola, hola Aura. Hola, hola. Que viene de México, de allá, de muy el norte. Y vamos a partir con ella. Bueno, para mí es un placer presentarla, un honor y un placer presentarla. Ella, bueno, no sé si requiere tanta presentación, es una gran, gran experta. Ella nace en Ciudad de México, es mexicana, es maestra en Letras Modernas, con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana, con la tesis La
construcción del cuerpo y el discurso de las heroínas a través de la hiperviolencia en la narrativa gráfica postmoderna. Además es licenciada en lengua y literatura hispánica. Ha trabajado ya hace rato en literatura infantil y juvenil, desde la biblioteca, primero desde la biblioteca Vasconcelos, en Ciudad de México, ese proyecto maravilloso que dirigía Daniel Golding en ese tiempo, con el espacio LIG, en que ella incorporaba todo lo que tiene que ver con las narrativas gráficas. Y actualmente ella está a cargo de la biblioteca comunitaria Alaide Fopa, en la UNAM, ahí en pleno DF, de lo más mexica. Así que un placer. Los salones de la Biblioteca Nacional del Perú son todos tuyos, Aurea, para escucharte. Muchísimas, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por este honor de dejarme compartir un poquito de mi experiencia, tanto con narrativas gráficas como en nuestra propia biblioteca, la Biblioteca Ley de Fopa. Gonzalo, si me pudieras ayudar un poquito con la presentación, por favor, porque les tenemos un material, esperemos que no demasiado incendiario. Ya ustedes me dirán. Podemos pasar a la siguiente. Un poco la premisa de la que quisiera partir es en lo que se refiere a la mediación de cómic y manga en espacios escolares, bibliotecarios, es que los mediadores, las mediadoras no son necesarias. Y entonces, bueno, ustedes pueden preguntar, ¿qué cosa? ¿Por qué? Y entonces nosotros preguntamos, ¿en serio quieres saber por qué? Siguiente, por favor. Ahí está. Sería cosa un poco de hacer un ejercicio de memoria. Tenemos una larga historia de desacuerdos. A algunos de los episodios más nefastos de la censura de cómic y también, por supuesto, de manga, porque las políticas estadounidenses de censura impactaron en Japón también, sobre todo a partir de los 50 y en adelante. Tenemos, por ejemplo, la aparición de este libro de La seducción de los inocentes, de Frederick Wertham, la aparición del Comics Code Authority, el código de autoridades de cómic, también este pequeño extracto que tengo de Pedro Salinas, poeta muy querido español, pero que tenía también sus prejuicios con respecto a las narrativas visuales. Él hablaba de que en esa decadencia de la civilización, la gente se estaba decantando por los muñequitos y demás, y eso iba en detrimento de las letras, del lenguaje y demás. Siguiente, por favor. Ese es un prejuicio que todavía se mantiene bastante. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pero yo no hago eso, yo no digo eso. Pero resulta que hay marcas que no se pueden olvidar. En el momento en el que ustedes han enunciado, en el momento en que han concordado con aseveraciones como estas, los cómics son todos violentos. Cuando miran mal a un joven lector, ¿qué tienes ahí? No leas esas cosas. Otra vez con tus superhéroes, ¿qué son esos monos chinos? Ya suelta eso. ¿Les suena conocido? Y pareciera que para muchas personas no son lecturas de verdad, no son lecturas reales. Estas, por ejemplo, son imágenes justo de quemas de cómics que se dieron a partir de la publicación de La seducción de los inocentes de Frederick Wertham. Siguiente, por favor. Y bueno, ciertamente, aun cuando las marcas ahora no son tan violentas, o sea, como para armar quemas de cómics o mangas, la verdad es que cuando vemos, por ejemplo, bibliotecas con libros álbum, con libros de literatura, es bastante mejor visto que una biblioteca armada únicamente con cómics, ¿no? Y entonces el hecho de que ustedes se sientan de una manera viendo un acervo y se sientan de una manera diferente viendo otro tipo de acervo, pues también habla acerca de cuáles son nuestros horizontes éticos y estéticos, basados en qué. Vale mucho pensar en cuál es nuestra historia en ese sentido. Siguiente, por favor.
Y aquí también es un poco poner atención sobre un elemento muy interesante. Es a pesar de que, o debido a que, la popularidad del cómic y el manga crece más en diferentes medios. Es decir, estos prejuicios que tenemos con respecto a las narrativas gráficas es, a pesar de que es una de las lecturas cada vez más extendidas a lo largo de diferentes generaciones de nuestras poblaciones de usuarios, o justamente porque es popular, porque es para las masas, entonces no debería tener cabida en nuestros acervos. Es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Siguiente, por favor. Y entonces yo preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué es que se produce este prejuicio? Ante un silencio que no necesariamente tiene que ser roto inmediatamente, lo que les podemos decir es que, en fin, después de tantos años de censuras y ausencias de mediaciones en las escuelas, en las bibliotecas, las y los lectores de todas las edades han aprendido a generar sus propias redes, entre pares, de boca en boca, fuera de las escuelas, en tiendas, kioscos, por supuesto, en Internet, lejos de la figura clásica del mediador. En realidad han asumido ellas y ellos esta figura, más allá de estas estructuras pues un poco adultocéntricas. Siguiente, por favor. Así que no somos necesarios para que nuestros jóvenes lean. Sobre todo no cómic y manga, no necesariamente. Siguiente, por favor. Y entonces ustedes pueden preguntar, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí viene una exhortación muy particular. Si en verdad queremos entrar a este mundo de las narrativas gráficas, si queremos remediar décadas y abismos generacionales, si de verdad queremos incluir o hacer mediación con manga y cómic, lo primero que debemos hacer es, siguiente, entender que aquí somos invitadas, somos invitados. Siguiente. Es decir, nosotros no venimos a enseñar, no venimos a iluminar, venimos a observar, venimos a aprender. Vamos a pensar en una relación completamente diferente, no jerárquica, más bien horizontal. Siguiente, por favor. Exactamente. Silencio por parte de ustedes porque es lo mejor que podemos hacer. Siguiente. Exacto. Silencio es lo que necesitamos. Siguiente. Cuando nos acercamos a las y los jóvenes lectores que por su lado han aprendido a leer cómic y manga, resulta que aprenderemos, ellas nos mostrarán qué significa la alfabetización visual. Justamente también aprenderemos que existen diferentes tipos de alfabetizaciones. Nos animarán a leer diferentes direcciones, como ustedes se darán cuenta con el orden de lectura de esta misma presentación. A interpretar las funciones pragmáticas de logos, globos, tipografías y sus ubicaciones. También vamos a pensar en el sentido retórico detrás del layout de una página y su alcantarilla, es decir, de la manera en que están dispuestos los elementos en una página. Siguiente, por favor. También vamos a aprender a distinguir tropos y motivos de acuerdo con diferentes géneros. Y eso también es muy importante porque va a estar muy presente la idea de genre y gender. O sea, que en inglés es exactamente lo mismo, es género, pero no se refiere a los productos culturales y a otras se refiere justamente a la idea que tenemos con respecto a la codificación de los cuerpos humanos. También vamos a aprender a sentir diferentes tipos de trazos, a ver cuerpos que jamás veríamos en un libro, a escuchar los sonidos impresos, a compartir emociones detrás de tintas y screen tones. Siguiente, por favor. Y algo muy importante, que también de alguna manera ya mencionaba Gonzalo, a abrazar las emociones incómodas en la LIG. La desesperación, el miedo, la furia y el deseo de venganza. En países como los nuestros, azotados por la violencia, ¿cómo hablamos de estos temas? ¿Cómo, en primer lugar, cómo los sublimamos? Y también desde nuestras propias experiencias. Siguiente, por favor. Siguiente.
Eso. Ahora solo podemos vernos, solo podemos mirarnos para explorar qué es lo que sentimos al respecto de este tema. Siguiente. Ahí está. Y entonces ustedes pueden pensar con respecto a estas emociones, suena peligroso. Y en ese sentido nosotros respondemos. Y sin embargo, muchos de estos lectores siguen vivas, siguen vivos gracias a esas lecturas. Esto también es algo crucial, porque resulta que en el caso de muchísimos cómics que han sido desestimados como populacheros, como sin mayor trascendencia, desde lo estético, desde lo ético, han sido justamente quienes más trabajo han hecho de salvar vidas y salvar corduras de niñas, de niños, de jóvenes que no tienen acceso a otros espacios, a otras dinámicas, lejos de la violencia. Siguiente, por favor. Y ustedes pueden preguntarse entonces, bueno, si no somos necesarios, ¿qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer escucha, podemos ofrecer experiencia, podemos ofrecer acompañamiento. Puede ser inquietante. Ustedes pueden preguntarse, ¿y si es demasiado para mí? Bueno, pero ¿no es el mismo riesgo que se corre también mediando con libros? Si ustedes también tienen dudas sobre si están listas o no para lidiar con estas emociones, lo mismo, ¿no es un riesgo que corren también con los libros? Siguiente, por favor. Y algo que tenemos que entender es que estas lecturas existen, ya sea que nosotros estemos de acuerdo o no, ya sea que participemos o no. Así que solamente queda una cosa por discutir. Siguiente. Vamos, nos animamos, nos bajamos, nos salimos de nuestros espacios de confort y nos atrevemos a acercarnos a las lecturas reales, de lectoras y lectores reales. Esta era una de las premisas justamente que guiaban nuestro trabajo en la Biblioteca Vasconcelos con Daniel Goldin. Lecturas reales, lectores reales. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Aurea, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Déjame sacar. Bueno, muy intensa la presentación, muy dirigida a los bibliotecarios, me parece muy bien esta tensión, esta tensión que produce para enfrentar este recurso que está ahí, que está disponible y que a veces no sabemos cómo manejarlo o qué hacer con él. Así que muchas gracias y vamos a darle el paso ahora a Renzo. Renzo también es una persona que yo no debiera presentarla. Juega de local. Él es dibujante, es comiquero, es historieterista, en fin, tiene múltiples definiciones. Él ha trabajado, trabaja y ha trabajado en la historieta, ha estado en Chile y en diversos países dando charlas sobre su trabajo. Han llevado el carboncillo hasta muy lejos y hoy día viene a traernos una charla para contarnos la escena del Perú. ¿Cómo ha estado el cómics, la historieta, el manga? ¿Cómo está la narrativa gráfica en el Perú? Renzo, por favor, los salones de la Biblioteca Nacional del Perú son todo tuyo. Activa tu micrófono, por favor. Hola amigos de la Biblioteca Nacional, hola Gonzalo, Exxon, Rosa, Aurea, muchas gracias por la invitación, por estar presentes. Mi idea era más que todo compartir una visión de lo que se está haciendo estos últimos 5 años, ¿no?
de repente ya han sido mencionados en algún momento por sus autores. Yo quería más que todo compartir esta experiencia, porque también es lectura en sí, ¿no? Y ver también cómo han desarrollado los autores de la historieta, cómo han crecido, ¿no? Primero con ese amor intenso hacia los cómics, con esa preocupación de repente a mejorar una calidad de dibujo y alcanzando la madurez con el tema de la narración, ¿no? Que también son muy importantes para las historias. Voy aquí a compartir una... La tengo. Bueno, aquí están algunos fanzines que yo he representado y me gusta coleccionar. Cuando no puedo dibujar, me pongo a leer o a investigar también, o ir a otras librerías. Antes de iniciar, quería enfocar la historieta Rupay, en el 2009, editado por Contracultura, con Alfredo Villar como guionista, Jesús Cosillo y Luis Rosell. Pongo este caso aquí en la presentación porque es una de las historietas que hasta el día de hoy se ha difundido en un enorme tiraje para librerías. Se difunde este libro también en bibliotecas. Y cada vez hay más reproducciones, ¿no? Desde Ediciones Contracultura, aquí en la imagen en medio, editado en España, y acá con Random House, ¿no? Con Rupay, ¿no? Ya con otra portada, ¿no? Es una historieta también que inicialmente, bueno, Jesús comienza como la mayoría de autores con el tema de los fanzines, ¿no? Y él poco a poco ha ido también haciendo notar su voz y sobre todo enfocar un tema que es la guerra interna, parte también de la documentación de muchas cosas que han pasado no solo en los 80s, también a finales de los 70s. Y esto es, para mí, bueno, cuando salió esta historieta, yo creí que en realidad era algo muy fuerte y también que pocos se atrevían a tocar el tema, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue difundiendo en librerías. Nos vamos al 2015 con uno de los autores jóvenes más representativos, que también empieza a publicar su fanzine Borde en la librería Contracultura, que es Rodrigo Lahoz. Ya había ganado anteriormente un concurso de novela gráfica en Contracultura, ¿no? con el libro Islas, pero tomo este ejemplo acá de estética unisex porque te enseña una forma de narrar muy especial, algo muy libre en realidad, ¿no? La historia de tres personajes que muestran varios detalles, ¿no? Que puede también estar enfocado en la ciudad, ¿no? Podría ser un barrio de Miraflores, de Jesús María o Lince, y que tiene un final asombroso que no te lo esperas, ¿no? Y lo que ven a la derecha es la edición colombiana, ¿no? Que me gusta más, ¿no? Aquí en Lima hay cuatro editoriales muy interesantes, que esta edición es Contracultura, editoriales que apoyan, que arriesgan por el cómic. Está Pictorama Ediciones, que justo se ha publicado Estética Unisex. Está Altazor Ediciones, que la selección se encarga Carlos González Ocampo, que es un difusor de la historieta. Y también está la editorial Ediciones Deformes, también, ¿no? Que empiezan a surgir con el tema del fanzine. Otras novelas gráficas, ya que estoy presentando en formato libro, como verán, a partir de 2015 hay notables historietas, ¿no? Barrunto de Juan José Sandoval, que ve el tema de las barras bravas, ¿no? Que prácticamente es un tema muy característico y, digamos, social, histórico en los 90, ¿no?
la Barra Bravas, y que David Galiquio interpreta la novela, que era solamente un poco más de 20 páginas, la adapta visualmente junto con el mismo autor y la aumenta, ¿no? Luego tenemos Multitudes, de la ya mencionada, de la editorial Pictorama, que también toca cierta parte de lo que es Lima, ¿no? Con 4 personajes, ¿no? Todas estas están en los interiores hechas a blanco y negro, ¿no? Multitudes, un poco así con también el blanco y negro y el tema de las aguadas, ¿no? Maneja también el tema de la política, Multitudes, ¿no? Ya que se ven marchas, prácticamente lo que un parroquiano ve siempre cuando sale a las calles, ¿no? Hay autores como Martín López Lang, un destacable artista, ¿no? Que ha publicado libros para otras editoriales, ¿no? Sirio y de Fulgencio Pimentel, y el título no corresponde, ¿no? Me parecen geniales estas obras porque también integra lo que es el tema del diseño gráfico y el arte, ¿no? Siendo sus primeros trabajos un poco más internos y explorativos, ¿no? Pareciera que la lectura también es un poco así inspirada en películas. Y el año pasado fue un buen año para la historieta nacional. Pasaron muchas cosas. Incluso llegó a editarse comic books, revistas de historietas, en los kioscos, ¿no? Como el caso de Arcángel, de Cristian Rosado. Pero también estas historietas que voy a presentar a continuación dependen mucho del tema de la difusión, ¿no? Porque, o más o menos dónde son exhibidas, ¿no? Porque lo importante es que estas puedan integrarse y participar en varias ferias, ¿no? Lamentablemente este año con el tema que a todos nos aqueja, se han detenido las ferias, ¿no? Pero parece que van a volver nuevamente, ¿no? Tenemos a Gino Palomino con su personaje Kemier, ¿no? Que ha sido editado por Casa de Cartón, otra editorial que no conocía. Gino Palomino es un dibujante que también toca el tema social, un poquito con el tema de los superhéroes, ¿no? Más o menos de cómo sería un personaje de superhéroes, digamos, popular dentro del ambiente limeño, ¿no? Y hay un caso ahí sobre unos personajes que están en un sanatorio, por eso el título es El misterio de esa Pepa, un poco detectivesco, pero muy simpáticos los personajes, muy carismáticos, ¿no? Uno reconoce la sociedad en sí limeña, y está el Convoy de Eduardo Romero, ¿no? Editado por Forja Destino, ¿no? Que es uno de los libros que mayormente me han gustado que hayan salido de una forma mucho más rápida y sin mucho aviso. También ha habido un rescate, por así decirlo, un hallazgo para las generaciones de ahora, que es el caso de Selva Misteriosa de Javier Flores del Águila, ¿no? Un dibujante de la edad dorada del cómic peruano, de los 60 y 70 en la revista Avanzada. Pero para muchos, como era un mito Selva Misteriosa, Planeta Cómic rescata esta obra y se edita este año, ¿no? También se vuelve a reeditar nuevamente el manual de historieta de Juan Acevedo para hacer historietas, un poco más ampliado, creo que es la 12ª, 13ª edición, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, pero lo bueno que integra a la vez como ejemplos, viñetas de autores no solamente peruanos, como Leila Arenas, Chucha Frita de Colombia, Inu Waters, Jesús Cosío, Rodrigo Lao, Manuel Gómez el que está ahora comentándoles también esta charla. Llega un poco también a marcar una gran pauta, porque también ya en la novela gráfica, como que es un tema a veces
que está presente en cada momento de los autores, ¿no? También se editó una versión, digamos, libre, ¿no? Ficticia sobre el famoso boom, ¿no? Ahora y a propósito de eso, también hay un tema interesante, ¿no? Dentro de las adaptaciones que se le ha hecho al premio Nobel Vargas Llosa, ¿no? Porque casi la mayoría de sus obras ya no se reimprimen mucho aquí, ¿no? Se reimprimen más en España, ¿no? Llegan aquí en versiones mucho más cómodas, ¿no? Pero pocos en el ámbito nacional, ¿no? Acá hay una... Esta es una novela gráfica, una reinterpretación de lo que, de lo que fue la división entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, por Carlos Freire, e ilustrada por Yaguas y Hugo Gástrico, ¿no? Adaptada al cómic. Y este año, bueno, que ha sido difícil para muchos, llegó La Deseada de la Rata por la editorial Ediciones Salamandra, de Martín López Lang, ¿no? El autor que les había mencionado antes, pero ya con una estructura bien marcada, bien narrada, ¿no? Con un inicio, nudo y desenlace prácticamente, ¿no? Que toca el tema también de la inmigración china en Lima en 4 décadas. Y acá también surge algo muy importante dentro de lo que es el cómic nacional, porque ahora mayormente desde que salió Persépolis de Marjane Satrapi hasta ahora, incluso con autores europeos, americanos y latinos, se está tocando también el tema de la identidad, ¿no? Que quizás Los Aves de la Rata toque una parte, ¿no? Gran parte o la mitad en su libro, pero hay muchos que de repente siempre el tema de la identidad está como consigna, ¿no? También frente a los autores, ¿no? Y también quería tocar un poco el tema de los fanzines, ¿no? El tema de los fanzines siempre es y será siempre una alternativa visual, una alternativa de lectura para, de repente, a los jóvenes lectores que recién están acercándose a librerías, recién se están acercando a ferias, ¿no? Con un diseño atrayente y a veces también con una temática curiosa, ¿no? Yo recuerdo siempre, bueno, yo colecciono fanzines, saqué un fanzine el año pasado de ilustración y bueno, saqué Carboncito con Amadeo y otras publicaciones, pero para mí el fanzine es un experimento, ¿no? Es como que tiene que pasar muchas pruebas, ¿no? Para poder realizarlo, ¿no? Entonces también el fanzine es un aprendizaje, ¿no? A veces adquiero algunas publicaciones de otros autores que me gustan y prácticamente es como una herramienta de trabajo para mí, ¿no? Porque tanto los libros como los fanzines viene a ser, o sea, no solamente es para el público en general, ¿no? Que se integra a la lectura. Yo creo que también es para los colegas, para los escritores, para los dibujantes. El fanzine Cazatrofeo de Martín Ociayo, ¿no? Aquí quería enfocar un poco el estilo manga, ¿no? Un poco hardcore, erótico de él. Y acá un pequeño fanzine de Iván Bisalov, ¿no? Que toca también el estilo manga, Un ángel caído más, ¿no? Esto los adquirí hace un par de años. Este es una fanzine como revista, ¿no? De Promesa de Amor, realizado por Roger Galván y Brenda Román, de corte histórico. En realidad son tres números, bueno, encontré aquí 2. Y una historia que prácticamente está ambientada en el tiempo de la guerra con Chile, ¿no? En la guerra del Pacífico. Luego también tenemos el tema autobiográfico, ¿no? De Daniela Samayoa, el fanzine Perro, ¿no? Que es prácticamente autobiográfico. Ella es el día a día con su mascota, ¿no? Y Villa Perro prácticamente ya con personajes imaginarios,
que tocan temas actuales también, ¿no? Desde las redes sociales, la inspiración o la motivación para hacer tanto arte, o también la charla de amistades, con amistades, ¿no? De Gustavo Vargas, que está en Alemania, y bajo su sello Tacutinta, está editando estas publicaciones, Trujillo, Lima, algo de cyberpunk, ¿no? Toca y se influencia y se inspira en personajes, en personajes prácticamente tradicionales, ¿no? Personajes muy oriundo del país, ¿no? Un poco así con el diseño de la usanza de los antiguos peruanos, mezclado con la ficción, ¿no? Y ha sacado uno también del Manu, y ahora está realizando uno de Puno, ¿no? Estos materiales también los pude obtener por un familiar al que estuvo difundiendo aquí en Lima sus revistas. Aquí el tema del fanzine sigue siendo muy abierto, muy amplio, ¿no? El director de la película de Los Helechos, ¿no? que el año pasado se estrenó en Salas Antolín Prieto, en su ópera prima, se le ocurrió también sacar fanzines y repartirlo gratuitamente para, de repente, para que los lectores al momento de ver la película, perdón, el público que vaya a asistir a ver la película, un poco como que también tenga esa curiosidad en ver la película, pero ya habiendo leído parte de las historias de los personajes, ¿no? Acá están uno ilustrado por Eduardo Yaguas, ilustrado por Ale Torres, una de las mejores historietistas nacionales, y los helechos aquí de una amiga, Ana Paula Machuca, ¿no? Y termino aquí con el tema de la ilustración, ¿no? La ilustración es digamos, a todos nos gusta la historieta, pero como que la ilustración es nuestra expresión mucho más directa, ¿no? Con el público, ¿no? Aquí a la izquierda está la publicación Rompe la Piñata de Jugo Gástrico, que está prácticamente movilizando las ediciones de Formes, que están editando a jóvenes autores. Aquí en medio está Crazy Deluxe, una publicación de ilustración con personajes cubistas de Manuel Gómez Banks. Y esta última, que tiene letras como en ruso, de Amadeo González, mi hermano, es un fanzine que se llama Salvaje, que lo sacó durante la etapa de la pandemia, ¿no? Digamos, y han estado saliendo ahora mucho más publicaciones, incluso que no han podido editarse físicamente, sino virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una que he seguido en Facebook de un autor nuevo que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero ahí nos seguimos en Facebook, que se llama Milton Ríos, el señor de las cucarachas, y me parece curioso, ¿no? Siempre estoy siguiendo autores, y siempre estoy siguiendo autores y enterándome de cosas que pasan, ¿no? Sí, de ver novedades, ¿no? Buenísimo, Renzo. Bueno, muchas gracias. Muy clara, muy buena la visión de la escena que hay hoy día en Perú, pues principalmente en Lima, porque como suele pasar en nuestros países, todo ocurre en las capitales, y en regiones a veces ocurre menos, o ocurre y nosotros las ignoramos. Aprovecho de dar algunos saludos. Lucy dice, bueno, Aurea, excelente, dice Lucy. Y José Peralta también dice, gracias, maestra Esquivel. Para los dos, Evelyn dice, parabéns, de Brasil. Evelyn nos sigue, dice, parabéns o felicitaciones. También María Cristina les manda saludos. Silvia, que dice, muy interesante los contenidos
de estas historietas. Yo en realidad solo he conocido Mafalda y es muy bueno porque pareciera que nosotros no estamos familiarizados con el estilo y generalmente estamos muy bien familiarizados con el estilo. Yo quisiera comenzar a abrir la conversación y quisiera preguntar sobre la creación de algún modo de tribus alrededor de esta literatura, de estas narrativas. Generalmente son los grupos que leen cierto tipo de narrativas, porque no es que lean manga, hay distintos tipos, y Aurea nos puede dar una clase larga aquí de 3 horas con 45 minutos sobre la cantidad de estilos, pero cada estilo en el fondo representa casi a una tribu dentro de un grupo y con sus especializaciones o con sus sectores. Entonces, en tu experiencia, Aurea, ¿qué sientes tú que significa como agruparse en temáticas? ¿Qué has visto tú? Algo insinuaste como que esta literatura permite, entre otras cosas, no es que sea funcional, me refiero a que además permite abrir mundos, permite abrir diálogos, permite abrir conversaciones a chicas y chicos que no han tenido la posibilidad. No quiero que hables solo sobre la funcionalidad, pero ¿qué has visto tú en el sentido de esta como creación de tribu o lengua de la tribu que puede significar esas narrativas gráficas? Es muy interesante esta pregunta que me haces porque además la manera en que se configura estos grupos, tanto en el área de cómic como de manga, es diferente. En el caso de cómic, sí, por supuesto, puede haber temáticas, puede haber estilos que de alguna manera apunten a poblaciones muy, muy particulares, pero no hay etiquetas como tal que cierren necesariamente estos grupos. En el caso del manga, sí, hay 3 ejes particulares a partir de los cuales se articulan las historias, desde el momento en el que se crean hasta el momento en que se distribuyen y, por supuesto, se consumen. Primero es el demográfico, que marca tanto género como edad. Después sigue la parte formal, es decir, cómo está configurada la obra, si en varios tomos, en uno solo, etcétera, si se publica en internet o en impreso. Y finalmente lo temático. Ahora, lo interesante aquí justo es que si bien en el caso del manga hay categorías, hay bloques como muy, muy específicos, es muy interesante cuando los mismos lectores y lectoras rompen estos límites, estos bordes. Entonces, por ejemplo, supongamos, hay manga que está configurado para chicas, para adolescentes, para muchachas y para adolescentes varones, ¿no? Entonces, también siguiendo un poco estos estereotipos de género, en el caso de las muchachas tenemos muchos temas románticos, dramáticos, de mucha introspección acerca de las emociones y demás, y también hay trazos pues muy estilizados, los personajes son hermosos y demás. Mientras que en el caso de los muchachos tenemos muchísima más acción, tenemos más representaciones sobre todo de amistad, de lealtad, de aventuras y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, una autora hace manga con temáticas masculinas, ¿no? Desde una perspectiva femenina. ¿O qué sucede justamente cuando un manga típicamente para muchachas resulta ser también un ícono entre población masculina, ¿no? Y eso también es interesante. ¿Cómo es que lo que creemos que determina a un lector en realidad también es subvertido tanto desde la obra como desde los propios lectores? Aquí tengo algunos ejemplos. Ahí espero que se alcancen a ver bien. Este manga actualmente se llama El Atelier de las Brujas. Esta es una edición francesa y actualmente, por lo menos en México, está siendo editada por Panini, esta editorial transnacional. Esto, por ejemplo, cabe en la categoría de seinen, se llama. Y normalmente seinen quiere decir lecturas maduras, lecturas para adultos.
Pero el tema justo es de una pedagogía horizontal de la brujería. Habla de procesos justamente de pedagogía de la ternura, habla acerca del viaje de estas brujitas para conocerse, para enseñarse entre sí y también para enseñarle a su propio maestro. Magus of the Library también es un manga, este está un poco, sobre todo en categoría shonen, es para como muchachos, pero por ejemplo, este es una oda hacia la lectura y a las bibliotecas también. Entonces hay muchos elementos, no solamente de amantes de la lectura, sino también amantes del oficio bibliotecario, ¿no? También tengo Más allá de las nubes, que combina elementos que a lo mejor ustedes reconocerán como parte de la estética de Estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki, también de este amor por las historias, este amor por las aventuras y demás. Y técnicamente no cabe en las categorías de siempre. Entonces, lo interesante es eso, cómo es posible formar parte de ciertas tribus, pero sobre todo ser habitante itinerante de diferentes tribus, ¿no? En realidad no es tan común que tengamos lectoras y lectores de un solo tipo de cómic o de un solo tipo de... Sobre todo en el caso del manga. En el caso del cómic sí es como más fácil que se quede en cierto tipo de cómics, pero en el caso del manga es diferente. Algo también interesante, y sería cosa valiosa investigarlo en sus propias bibliotecas, una de las constantes es que son muchachos, son varones quienes leen más cómic, pero son más muchachas, son más mujeres las que leen manga. Eso, bueno, por ejemplo, eso sucede en Estados Unidos, sucede también aquí en México. Sería valioso ver qué es lo que pasa en sus propias bibliotecas y tratar de averiguar, bueno, ¿por qué? ¿Qué tipo de lecturas encuentran ahí? ¿Qué tipo de expresiones y narrativas y maneras de contar encuentran ahí? Porque además la narrativa que se maneja en manga es muy diferente de la del cómic. Desde la orientación de lectura hasta la estética de cómo se acomodan las viñetas. Eso es bien interesante de investigar. Sí, Sí, yo tengo la impresión, respecto de lo que tú dices, que uno puede ir saltando a lecturas distintas o de estilos distintos, de grupos distintos, que pasa también en la lectura, en la literatura. A uno le puede gustar la novela policial, pero también me gusta la poesía, o también me gustan los libros de historia. Esa navegación es interesante y es bueno que haya suficiente diversidad para que uno pueda irse, porque de claro. pronto el estilo que tanto me gustaba en la adolescencia, ya un poco ya no me gusta tanto y me gustan otras cosas. Así que nada, súper interesante. Yo quisiera retomar una opinión de alguien que nos decía, Madecar en el chat, decía, primero imaginar, luego leer y recrear lo visual. Yo aquí quisiera abrir una pregunta también y que podría tomarla para Renzo. Para mí el manga, el cómic y la historieta tiene una característica muy particular que no está en otras narrativas. Estando en la biblioteca de Santiago, a cargo de esa gran biblioteca de Santiago, descubríamos que a través de los talleres a las lecturas de cómics y de manga, se produce un fenómeno muy particular, que es que el lector se puede partir en tres. Se puede convertir en dibujante, en escritor de cómics y además en productor de cómics. O sea, en editor de fanzine, pero y puede tener roles distintos, cualquiera de esos tres, o los tres en uno. Y eso es muy particular porque no creo que se produzca en otro tipo de literatura. No sé cómo lo ves, Renzo, o cómo, Aurea, para los dos, por supuesto. ¿Cómo ven este fenómeno tan particular que no se produce? O sea, si yo leo poesía, puedo escribir poesía, pero no me convierto ni en ilustrador de libros de poesía, ni en productor de libros, digamos, sino que simplemente escribo mis poemas o escribo mis cuentos o qué sé yo. Pero es muy particular las narrativas gráficas en general activan como una nueva industria en las personas, aunque sea una industria muy artesanal. Bueno, prácticamente lo que dices con Gonzalo es, ¿se me escucha? ¿Sí? Hola, ya. Sí, claro.
bueno, yo parto de la experiencia de que antes de los fanzines, incluso con los autores de historieta o de literatura, ¿no? Si en el caso escriben poesía o cuentos o novelas, es más solitario, ¿no? En cambio, con el tema de los fanzines, o sea, primero gustándote el cómic, soñando un poco también con proyectos, por así decirlo, por más que soñador sea una palabra que no nos guste a muchos, pero descubres que una vez que editas tu fanzine y difundes eventos o produces eventos también de cómics, ya como que el camino no es tan, o al menos no es tan solitario, ¿no? Como por ejemplo cuando uno se encierra a hacer una historieta o una novela gráfica y tienes solamente un contacto con el editor, ¿no? Cuando ya empiezan a editar los fanzines, que como les decía, como una alternativa de publicación, uno encuentra mucho a más autores y hace más amigos, te involucras más, incluso a veces ahora bueno, hay reuniones presenciales, ¿no? Dibujando con muchos autores, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado cuando hemos hecho tarde de dibujo en Arcadia Mediática, una librería en la que trabajo ya buen tiempo. Todos dibujan varios estilos, ¿no? Manga, underground, por ahí estilo clásico. Y volviendo también con el tema es que yo creo que hay cosas que también de repente uno se engancha a la lectura, ¿no? Yo, por ejemplo, saliendo del colegio me gustaba la literatura bastante y iba a ver a algunos escritores, intentaba con el tema de las letras, ¿no? No me convencía tampoco porque me mandaba varios concursos, pero encontraba amigos que sí iban por el tema eran escritores, ¿no? Y después de 10 años, 8 años, han surgido proyectos interesantes para ilustrar sus cuentos, hacer sus portadas, ¿no? Y también para cosas que también estoy realizando, ¿no? Entonces, eso me ha gustado, ¿no? Porque también es un camino de repente lento pero seguro, pero siempre también está la atención a lo que quieres leer, ¿no? O sea, yo trabajo en una librería de diseño gráfico que también toca el tema de la comunicación y el arte, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, el manga, entonces estamos ahí ofreciendo lo que es manga underground o manga clásico, ¿no? Tezuka, por ahí el Gekiga, no me acuerdo cómo se pronuncia bien el término, ¿no? El manga, ese manga autobiográfico, ¿no? De los 70s, ¿no? Y a veces recomendamos cosas que de repente recomiendan otras tiendas, pero también el público, como que el público local, por así decirlo, a veces se va por lo oficial o a veces se va por lo popular, que no está mal, ¿no? Porque también como todo empieza con el tema audiovisual también, ¿no? O sea, te gustan alguna serie, la ves, o recurres a las sugerencias que te ofrecen los diarios, ¿no? O alguna webs, por ejemplo, ¿no? Eso en parte a lo que he visto, ¿no? Y que nos acerca a la lectura, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Shaide, Aurea, Shaide. Sí, esta parte también es crucial, sobre todo por el hecho de que me remite mucho a algo de lo que sucede en literatura infantil y juvenil. Pensemos que en este caso, la parte de infantil y juvenil es un adjetivo que abarca tres posibilidades. Por un lado es la literatura producida para ellos, la literatura apropiada por ellos, que no necesariamente fue hecha ex profeso, y en mucha menor medida, y también se distingue como adjetivo, la literatura producida por ellas y ellos, ¿no? Que resulta muy diferente, ¿no? De otro tipo de literaturas. Y es curioso porque justamente en el sentido de el quehacer literario es muy difícil que justo desde una mirada adultocéntrica se considere que una niña, un niño, un joven pueda ser autor de literatura, porque la literatura se hace a partir de la experiencia, se hace a partir de un ejercicio disciplinado del oficio de la escritura. Entonces, es muy difícil que se le reconozca como tal. Sin embargo, justamente en el caso de narrativa gráfica, yo creo que también porque es una
pues es una etiqueta que justo se sale de la norma, de lo aceptado como cultural, como valioso, como etcétera, es muchísimo más fácil que se apropien no solamente del título de autor de cómic, autor de manga, autor, etcétera, sino por supuesto también del oficio. Y es que además no hay que perder de vista que el lenguaje es enteramente simbólico, tienen bases arbitrarias, tienen que ver con bases históricas que se remontan a siglos y siglos de evolución lingüística. En el caso de la imagen, por supuesto, también está mediada culturalmente, pero hay una dimensión que se combina, o sea, que combina no solamente lo simbólico, sino también lo icónico. Entonces, en el momento en que una niña, un niño, un joven, busca también no solamente hablar de su realidad, que además eso también es importante, ¿no? O sea, en el momento que toma la pluma para contar sus historias, quiere decir que efectivamente ya está en ese proceso como complementario tanto de lectura del mundo y de transformación del mundo a partir del ejercicio artístico. En el momento en el que empieza a hacer eso, por supuesto que hay una fuerte impresión de las imágenes. Y eso también es muy, muy interesante, porque si bien el lenguaje es mediado a partir justamente de su función simbólica, es básicamente un filtro a partir del cual vemos el mundo, en el caso de la imagen ya no es simplemente que ¿cómo decirlo? O sea, ya no solamente lo estamos viendo de manera esquemática, lo estamos viendo, lo estamos atestiguando. Es decir, una cosa es que me digan que un niño tiene la fuerza para detener, por ejemplo, a su padre abusivo, ¿no? O sea, sería una historia maravillosa de contar, sería una historia de redención y demás de estas cuestiones de violencia doméstica. Pero una cosa es que me lo cuenten. Algo muy, muy diferente es verlo seccionado en una página, ¿no? O sea, ver cómo un niño se planta enfrente de la injusticia, del abuso de poder, el abuso de fuerza y demás. O sea, es un poco seguir esta idea de que una imagen habla más que 1000 palabras. Y obviamente no se trata justo de demeritar la función del lenguaje, sino más bien darle su justa dimensión a las funciones emocionales, viscerales y por supuesto estéticas de la imagen, ¿no? O sea, hay quienes dicen, ¿no? Es que no es lo mismo que leer porque ya lo estás viendo, ya te lo están dando como masticado, no te lo tienes que imaginar, no tienes que hacer el esfuerzo de... Es que no se trata de hacer más o menos esfuerzo, se trata justamente de cómo es que estamos atestiguando una historia para que resulte transformadora. O sea, una manera en que yo entiendo el mundo es gracias a la narrativa gráfica. O sea, ahora leer únicamente texto, por supuesto que lo puedo hacer, pero cada vez que leo me tardo muchísimo porque todo el tiempo estoy armando las imágenes en mi cabeza. Necesito darles esa secuencia para poder entender el mundo, para poder focalizarlo, para poder encontrarle sentido, ¿no? Y eso también es algo que necesitamos entender de muchas lectoras y lectores. Es curioso, Aurea, lo que dices, a mí me rememora varias otras cosas. Yo creo que son todos propias del jardín humano, que dan flores de distintos colores simplemente. La poesía es también eso. La poesía no es una lectura rápida, es una lectura lenta, porque en cada verso hay un imaginario. Y también sucede en la literatura infantil de libro álbum, de libro ilustrado, sobre todo cuando un libro es silente. Hace unos meses atrás tuvimos aquí también a la peruana Isa Watanabe, que mostraba su libro silente Migrantes, y claro, cada página en el fondo es una historia en la que uno tiene que trabajar, del mismo modo que las narrativas gráficas, que esa también es una narrativa gráfica, por cierto. Exactamente. Que tiene que uno trabajar porque pareciera que es evidente que el dibujo es una gente caminando, pero claro, uno comienza a fijarse en el vestido de tal, en la cara del otro, en la falta, que uno tiene solo un zapato, en fin, se comienza a fijar un montón de detalles
que nos van contando otra historia, o muchas historias, y a veces historias que ni siquiera el creador ha querido hacer. Voy a pasar a los saludos porque si no estamos muy mal educados. Sí. Saludos cordiales de Santa Elena, en Ecuador. Saludos de bibliotecas en Lima, en Perú, de la Universidad de San Marcos, de la Red de Bibliotecas Escolares de Villa María del Triunfo en Lima Sur. Saludo a Aurea Esquivel de México y a Renzo González de Perú. Más allá del proceso de creación y socialización de la obra, como dice Renzo, el oficio de autor, editor, existe porque la escena condiciona su existencia. Digamos, ahí hay un factor también importante. Quiero también aprovechar a Rodolfo, a Goncar, que felicita el evento, a Rodolfo, que nos cuenta también que el Ministerio de Educación en Perú ha distribuido algunos libros como La vida de Mandela o La vuelta al mundo en 80 días, pero un poco más. Y quizás yo quisiera aportar desde mi experiencia, el no tener suficiente material, tanto en las escuelas como en las bibliotecas, lo que hace es que, y me refiero a narrativas gráficas en general, cómics, historieta, manga, libro, álbum, lo que hace es que perdemos lectores. No vamos a tener nuevos lectores para la literatura, vamos a tener lectores de narrativas gráficas, y es una oportunidad muy tremenda que estamos perdiendo. Bueno, saludos de Manuel, a Renzo especialmente. Bueno, Renzo es local y por lo tanto todo el mundo quede. Y, en fin, Carlos, Alfredo, Lucy, bueno, Isa Watanabe, que también manda saludos, que los está viendo a ustedes. Sí, impresionante. Bueno, Ay, Dios. ¿cómo? Yo quería decir algo breve. Diga, Renzo. Creo que también responsabilidad con el tema de los textos infantiles, ¿no? Porque a veces yo en algunas clases llevo mis libros de biblioteca, pero también siempre sale a la luz un poco el tema de las primeras publicaciones o libros, mejor dicho, infantiles que recuerdan los autores o el alumno en general, ¿no? Y yo tengo así imágenes que se quedan marcadas, ¿no? Yo me acuerdo, pues, dos cuentos que leí, uno que se llama El ratón presumido, de un ratón que, o sea, los finales eran un poco así tristes, ¿no? Y por no decirle fuertes, porque tenía la cola larga y era muy presumido y terminó atrapado, ¿no? Creo que el gato se lo comió. Y uno era el monito de Brea, también, que eran de ratones, ¿no? Que había un ratón que era el más malo de todos y por querer mostrar su valentía se quedó pegado en el monito de Brea, ¿no? O sea, son imágenes que a veces a uno le quedan, ¿no? Y también sale también la temática de que cuando hay jóvenes de base 2 o de base 3, padres, van a las librerías a buscar algo para un niño de 13 años, 12 o hasta de 8, de 7 o de 5. Y es un tema que también a veces tampoco no se sabe qué el niño puede escoger, ¿no? Porque también o va por el camino de la lectura o también por el tema de la gráfica, ¿no? Hay cosas que de repente también van funcionando directamente, ¿no? Por ejemplo, el Mago de Oz, ¿no? Hay gente que le encanta el Mago de Oz, a mí también, ¿no? Y yo, por ejemplo, también recién estoy leyendo, pues, La Isla del Tesoro, ¿no? No la había leído antes, ¿no? Pero, entonces, a veces también los colegios muestran un acceso que es rápido y listo ya para leer, que está muy bien también porque son fragmentos que te llevan, de niño te llevan a la lectura, ¿no? Y de ahí, bueno, más grande, pues eliges si quieres narrar o hacer poesía, ¿no? De repente. Pero digamos que es una catapulta a la lectura o a la escritura, ¿no?
Sí, yo creo que el rol del mediador, y nosotros hablamos en este espacio que se llama Lectura, Biblioteca y Comunidad, el rol del mediador ha de ser, un poco tomando las palabras de Shaide, que dice que nuestro rol es hacer nada. Yo lo convertiría ese nada en una posición quizás más activa, en poner disponible todo, de dejar disponible, dejar sobre la mesa todo, que el niño elija si quiere leer Condorito, La Guerra y la Paz o Corín Tellado, da igual. Nosotros tenemos que abrir el corazón, la mente de nuestras bibliotecas, y dejar espacio para que existan la diversidad. A eso que tanto miedo le tenemos, eso que tratamos de encajonar siempre y dar siempre las mismas lecturas y de leer siempre lo mismo. Debe estar todo disponible y cada uno encontrará su diversidad. Yo creo que afortunadamente hoy día existe mucho más disponibilidad de lectura, de hecho porque el cómics, la historieta y el manga también se produce en formatos virtuales, en internet, y lo produce cada uno. Bueno, la literatura también en plataformas como Wattpad u otras, y eso nos permite ampliar un poco el espectro del espacio que genera la oportunidad de leer cosas distintas. Yo quisiera darles la oportunidad vayamos cerrando. Renzo, no sé, unas últimas palabras, despedirte de todos los fans y todas las fans que te están viendo desde Lima y desde el interior. Nada, bueno, gracias a todos por tomarse un tiempito de estar con todos nosotros, ¿no? Bueno, tal como lo menciona Gonzalo, ¿no? Es muy bueno ese tema del alcance, ¿no? Porque debe haber, digamos, o debería, ¿no? Ser así, ¿no? De que muchos encargados puedan dar su opinión para poder poner a disposición o al alcance a varios lectores de distinta temática, ¿no? En este caso, ¿no? Eso es muy importante porque de repente a muchas personas se nos ha pasado, ¿no? Y se nos ha pasado y a veces, entonces, ahí también está un poco como que el tema de la decisión, ¿qué haré después cuando uno termine el colegio y todo, ¿no? Porque de repente las artes no están ahí, la diversidad de artes no están ahí al alcance, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero es un buen apunte, sí. Bueno, muchas gracias, Renzo. Silvia nos dice que quiere traer a la memoria aquí a un caricaturista mexicano, a Rius, que también, aparte de Claro. hacer ilustraciones, traía temas relevantes, estaba poniendo ahí punzante. Aurea. Nada más mencionar, a propósito de Rius, no hay que olvidar que en realidad justo ha sido la narrativa gráfica la que ha enseñado a leer a muchas, o sea, en México, por ejemplo, Rius promovió la lectura más en su momento, incluso que la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, u otros productos también considerados sin valor, populacheros, además, el libro vaquero, o sea, ese tipo de historias supuestamente baratas eran lo que enganchaban a las personas a explorar las lecturas, a empezar a leer cosas diferentes y demás. Y en ese sentido quisiera hacer un apunte, porque también es una concepción común que el cómic y el manga puede ser una herramienta para acercar a la lectura. Me parece que esta es una aseveración problemática en su origen, porque eso significa que es básicamente la misma lógica que con la literatura infantil y juvenil. Tiene valor únicamente como herramientas de transición, ¿no? Para llegar a algo realmente valioso, ¿no? O sea, como si se necesitara usar cómic y manga para que la gente pueda acercarse, por decir algo, al Quijote, ¿no? O sea,
en realidad uno puede vivir perfectamente su vida sin conocer el Quijote. O sea, es maravilloso y lo disfrutamos muchísimo, pero no pasa nada si no lo lees, ¿no? Eso creo que también es algo muy importante, ¿no? Que podamos reconocer la diversidad de lecturas sin como poner estas etiquetas, ¿no? O sea, para mí, leer cómic, leer manga, leer historieta, ya es leer, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las pruebas básicas es que si nosotros le entregamos un manga a un lector especializado, por ejemplo, justo, ¿no?, por decir algo, ¿no?, en el boom latinoamericano, no va a saber ni siquiera cómo aprender a abrirlo, ¿no? Eso implica un tipo de alfabetización, implica un tipo de educación lectora que no necesariamente adquieres con los libros. O sea, así como no puedes utilizar libros para enseñarle a la gente a leer manga, así también es al revés, no necesariamente tienes que pasar por el manga para poder acceder a los otros libros, ¿no? Porque también hay gente que considera que, bueno, o sea, un cómic es valioso siempre y cuando sea una buena adaptación de la literatura, ¿no? O cosas por el estilo. Es muy curioso porque, por ejemplo, los clásicos de la literatura, aun si son adaptados a cómic o a manga, rara vez van a ser un clásico de la narrativa gráfica. O sea, en estos medios hay historias propias, hay devenires propios, hay clásicos propios que no necesitan abrevar de ningún otro medio. Eso también es interesante porque ahorita que mencionabas, por ejemplo, los libros silentes, es bien interesante porque normalmente se dice, bueno, es que el cómic y el manga también son literatura. Ajá, pueden serlo, pero no necesitan serlo. O sea, tan así que puede ser cómic, puede ser manga, puede ser lo que sea, sin texto alguno. Y entonces eso ya no le compete para nada a la literatura, ¿no? Y eso está bien. O sea, el hecho de que nosotros promovamos desde las bibliotecas otros materiales de lectura que no sean únicamente estos códigos impresos y tal, pues también quiere decir que estamos abriendo nuestros espacios para que realmente otras personas se sientan bienvenidas. Nuestra biblioteca, Alay de Fopa, es única en su tipo por pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque es la primera de carácter comunitario, donde en realidad no hace falta ser comunidad UNAM para poder sacar una credencial. Todo mundo, o sea, de cualquier edad puede sacar su credencial. La primera con o sea, porque además fue hecha en convenio con el Fondo de Cultura Económica, entonces también tiene una estación de lectura, es un espacio para promover la cultura de paz a partir de la lectura, de los acervos tan hermosos que ha generado a lo largo de los años el Fondo de Cultura Económica, y también la primera con su acervo especializado en narrativas gráficas. Tenemos cómic, manga, historieta y fanzine. También tenemos fanzinoteca, donde las personas, sobre todo personas jóvenes, pueden ir a donar sus trabajos, sus historias y sus propios mecanismos de educación. Tenemos mucho fanzine feminista, por ejemplo, hecho por muchachas que han aprendido a sobrevivir juntas, apoyándose entre sí, y que buscan dar a conocer la vida de otras mujeres, o que buscan educar sobre temas de sexualidad para chicas, ¿no? Entonces, por supuesto, a nosotros, o sea, nuestra función como biblioteca comunitaria no solamente es dar a conocer determinado tipo de lectura, sino justamente abrir las posibilidades para que la mayor cantidad de gente sienta no solamente que es bienvenida en ese espacio, sino que sus historias, sus nombres importan dentro de la biblioteca. Hemos tenido momentos justamente en el que hemos abierto nuestros muros con cartulinas, con papel, para que sobre todo las niñas y los niños dejen su marca en la biblioteca. Obviamente estas marcas casi siempre son dibujos, representaciones de sí mismas, de sí mismos, que ya forman parte de la memoria de la biblioteca, ¿no? Entonces, cuando vienen nuestras usuarias y de repente tienen como miedo de que, pues es que una biblioteca quizás no es para ellos, pues nosotros tratamos de reforzar la idea, es que por supuesto que esta biblioteca es para ti, por supuesto que tú en el momento que entras, en el momento en que eres un ser humano, simplemente sabemos que te gusta leer. A lo mejor siempre te han dicho que porque no lees los grandes clásicos, no eres un lector de verdad, pero si tú te apasionas por una serie, te apasionas por la música, te apasionas y
conoces y nos puedes explicar y nos puedes contar acerca de eso que te interesa, por supuesto que ya te consideramos lector. Eres lector del mundo desde sensibilidades diferentes, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo como bibliotecarias, como bibliotecarios, hacer honor a esa idea de lector en su más, en su extensión más amplia de la palabra, ¿no? Y entonces resulta que cualquier persona que entra a la biblioteca en realidad sí es lector. Y eso es algo que debe celebrarse, es algo que debe gritarse a los cuatro vientos y por supuesto es algo que debe recibirse con muchísimo cariño, porque también es un acto de responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? Y ya creo que con eso yo acabo. Sí, muchas gracias. Que una máster en letras exactamente diga eso sobre las letras está muy, muy apasionante. Yo aprovechaste de pasar el aviso publicitario de la biblioteca a la I de FOPA en la UNAM, así que están muy invitados los amigos, las amigas y les amigues para que vayan a visitar a la biblioteca y vayan a apropiarse completamente de ese espacio, incluso de la bibliotecaria, el secuestro de la bibliotecaria. Sí. No, totalmente, porque además justamente ahora todas nuestras actividades son digitales, entonces por supuesto les podemos compartir los enlaces para que vean nuestros acervos, o sea, las lecturas que recomendamos, las charlas que tenemos en playlist y todo el asunto, por supuesto después se los podemos dar. Bueno, yo les agradezco a Renzo, a Aurea, que hayan estado aquí compartiendo con nosotros. Nosotros los íbamos a tener hace un mes, pero después de los trágicos sucesos de Lima, hace un mes preferimos hacer esta pausa y esperar y tener este diálogo y esta conversación más tranquilo, más abierto, en este espacio que es el de la Biblioteca Nacional del Perú, que se abrió a los pocos días de declarado el confinamiento y que ese espacio lo ha dejado abierto para que no solamente los habitantes de Lima, como era habitualmente antes la Biblioteca Nacional del Perú, sino que los habitantes de todo el Perú y también de la región podamos compartir y podamos conversar, discutir, dialogar sobre todos los temas que están alrededor de la biblioteca, la reflexión, el pensamiento sobre los problemas de la comunidad o los problemas del arte o los problemas en general o todo lo que se nos está presentando ante la contingencia. Muchas gracias, Renzo, por estar aquí. Muchas gracias, Aurea. Yo quisiera agradecer especialmente al equipo también de Biblioteca Nacional, partiendo por su director Ezio Neira, que ha hecho un trabajo fenomenal en este año que está a cargo, pero detrás de él hay un equipo enorme, fabuloso, súper comprometido. Ahí está Cristel, ahí está Arturo, ahí está... en fin, todos los que nos han, Rosa, que nos está acompañando ahora, Edson, que nos ha acompañado en este largo ciclo de lectura, biblioteca y comunidad que está finalizando este año con esta sesión de la biblioteca visual. Yo les mando un abrazo a ustedes, que tengan muy felices fiestas de fin de año y ojalá que este año no se repita nunca más y que tengan un muy feliz 2021. De igual manera, muchas gracias. Sí, la Biblioteca Nacional del Perú es todo un modelo para todos.